Sí, muchas gracias, ministro. Trataré de ser lo más breve posible para dar pie a sus preguntas, a sus comentarios. Como ha dicho el ministro portavoz, en el día de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley importante que va a entrar en vigor de inmediato. El contexto en el que se adoptan estas medidas de rango legal es conocido por todos y las decisiones que hoy hemos adoptado responden, desde luego, a una línea explícita de trabajo que el Gobierno cree que debe seguir implementando de manera firme para hacer frente a la situación económica actual. Hemos adoptado medidas en el ámbito de la consolidación fiscal en el día de hoy. Hemos adoptado también una medida, la que se refiere a la vivienda, que desde luego contribuirá a generar actividad, puesto que antes de la recuperación del sector de la construcción, evidentemente no a los niveles que tenía antes, puesto que no es ese nuestro objetivo, ni mucho menos, sino a unos niveles razonables de acuerdo con nuestro tamaño de país y nuestra población, decía que, como paso previo, debemos intentar dar salida al stock de viviendas que están en este momento ya terminadas y que no están todavía habitadas o están disponibles para la venta. Pero además vamos a seguir adoptando medidas destinadas a estimular y a favorecer el crecimiento, medidas que intensifiquen las reformas que tenemos en marcha, medidas en el ámbito laboral. En estos días, en el día de ayer, hemos conocido una propuesta de los sindicatos en forma de carta al presidente del Gobierno, en el que anticipan su disposición a extender la duración de ese acuerdo de moderación salarial en un contexto siempre de acuerdo entre los agentes sociales. Quiero decir desde el Gobierno que saludamos esa iniciativa y si el compromiso de los agentes sociales es firme, desde luego el Gobierno va a seguir dando pasos para favorecer un reparto más equitativo de las cargas que ha supuesto esta crisis económica. Y, por supuesto, como saben, el próximo Consejo de Ministros del día 23 estará dedicado a medidas para estimular la contratación y la creación de empleo. Así es que del día 26. Seguimos trabajando en los dos ámbitos, en el ámbito de la consolidación fiscal, en el ámbito de las reformas estructurales, en el ámbito de todo aquello que contribuya a generar empleo en nuestro país. Y en ese contexto es en el que debe inscribirse esta medida, por la que ha comenzado su exposición el ministro de Fomento, de reducción con carácter temporal y excepcional, únicamente hasta el 31 de diciembre de este año, del IVA para la adquisición de vivienda nueva, Una medida que, desde luego, no tiene que hacernos olvidar nuestra determinación de seguir favoreciendo en nuestro país el mercado del alquiler. Entendemos que el alquiler debe aumentar con respecto a los parámetros en los que está ahora en nuestro país. El número de viviendas en alquiler estimula la movilidad, no favorece el endeudamiento de las familias y, en definitiva, creemos, siempre lo hemos creído y así lo hemos dicho, que un mercado más equilibrado entre compra y alquiler es lo que estructuralmente necesita nuestro país. Pero es verdad que hay un stock de viviendas sin vender que ha hecho que el sector de la construcción, desde luego, haya pasado de ese casi 10% de hace unos años al 4% de ahora, pero en una actividad de la construcción que sigue reduciéndose, como sabe, una caída de la construcción del 47%, según los datos que hemos conocido hace muy pocos días. Esa caída del sector de la construcción tampoco es algo que debamos de seguir deseando, puesto que es bastante más de lo que hubiéramos previsto en una situación normalizada y, por lo tanto, tendremos que ir
a normalizar la situación. Y paso fundamental para esa normalización de la situación es intentar dar salida a parte del stock de viviendas que hay en este momento. Por lo tanto, insisto, medida excepcional, medida coyuntural y que figura como tal en una disposición transitoria del decreto ley que hoy hemos aprobado. Como saben, esa será la razón también que podamos esgrimir en nuestras discusiones, que sin duda las tendremos en los próximos días, las hemos comenzado a tener en el día de hoy con las autoridades de la Comisión Europea, a las que, como saben, tienen algo siempre que decir cuando se trata de modificaciones en lo relativo al IVA. Es una medida, insisto, que va a estar en vigor únicamente 4 meses. En cuanto a las medidas para reducir el gasto farmacéutico, creo que el ministro se ha extendido suficientemente. Habrá ocasión, por supuesto, de contestar a sus preguntas. En todo caso, como saben, es una medida que ha sido ya explicada por la ministra de Sanidad con posterioridad al Consejo Interterritorial de Salud en el que se debatió. Y, en todo caso, la medida fundamental dentro de las ahí incluidas es, por supuesto, esa prescripción con carácter general por principio activo y esa obligación de dispensar el medicamento más barato entre los que compartan la misma familia. Por tanto, me voy a centrar fundamentalmente en aquellas medidas, una vez explicado lo que se refiere al IVA, en aquellas medidas que se refieren fundamentalmente al impuesto de sociedades. Comenzando por algo que el ministro ha dicho. No se trata de una modificación en profundidad del impuesto de sociedades, ni de su estructura, ni de sus tipos. Es una medida que puede hacerse por decreto ley, sin necesidad de que ese decreto ley se tramite después como proyecto de ley, puesto que no supone ningún incremento de los impuestos. No supone tampoco ninguna eliminación de deducciones. Supone únicamente el anticipo de los pagos a cuenta para las empresas de mayor dimensión y un cierto retraso en algunas de las deducciones que también afectan a las empresas de mayor dimensión. Me explicaré. Las empresas que van a verse afectadas por las medidas que hoy hemos aprobado son aquellas cuya cifra de facturación es de 20 millones de euros, que por supuesto aquellas que tienen beneficios y que están obligadas a hacer estos pagos a cuenta, y dentro de las empresas que ya no superan el número de 4.000, están ligeramente por debajo de 4.000, frente a un total de 1.400.000 empresas. Por tanto, estamos hablando de menos del 0,5% del conjunto de empresas de nuestro país. Estamos hablando de un colectivo de empresas muy pequeño. Aún dentro de estas empresas hemos hecho una división entre aquellas que tienen una cifra de negocios entre 20 y 60 millones y las que tienen una cifra de negocios superior a 60 millones. En este momento, como saben, por el efecto de la multiplicación y la consideración de que es por defecto, los pagos anticipados son 5/8 de lo que supone esa tarifa, esa cuota a la que se aplica el 30%. Resultado de la aplicación del 30%, mejor dicho. En este momento, lo que decimos es las empresas entre 20 y 60 millones de facturación aplicarán en sus pagos fraccionados un tipo del 24% y aquellas que tengan al menos 60 millones de facturación aplicarán un tipo del 27%. Como ven, en todos los casos inferior al tipo general del 30%. Es decir, que si solo estuviéramos hablando de esta consideración, todavía todas las empresas tendrían, en lo que es la liquidación que se efectúa en el año siguiente, tendrían que hacer una aportación positiva. Como saben, en los pagos a cuenta no están incluidas todas las deducciones y, por tanto, puede pasar, pasaba antes y puede seguir ocurriendo, que haya empresas a las que en la liquidación haya que devolverles, como está sucediendo en este momento. Pero eso no elimina la virtualidad de la medida que hoy adoptamos.
que significa, como les digo, anticipar algunos de esos pagos. Además de esta medida, que se aplica, como digo, a las 3.900 empresas aproximadamente, algunas de estas empresas aplican compensación por bases imponibles negativas. Como saben, la compensación por base imponible negativa es una medida establecida en la Ley del Impuesto de Sociedades con carácter general para cualquier tipo de empresa, para cualquier tamaño de empresa y, en principio, se podían aplicar hasta ahora compensaciones de hasta el 100% de esas bases imponibles negativas. Pues bien, también para favorecer la recaudación en este año y en los siguientes, porque hay que decir que esta medida que hoy hemos aprobado estará en vigor los años 2011, 2012 y 2013, exactamente los años que coinciden con aquel procedimiento de déficit excesivo que nos lleva a reducir de manera acelerada nuestro déficit hasta menos de un 3% a finales del año 2013. Por tanto, estará vigente durante todo ese periodo, es decir, que no tienen razón aquellos que dicen que esta medida va a dificultar el cumplimiento del objetivo de déficit del año próximo. Les insisto, además de esta medida, durante el mismo espacio temporal y también con esa división entre las empresas que facturan entre 20 y 60 millones y las que facturan por encima de 60 millones, hemos acordado en el día de hoy que aquellas empresas que facturan entre 20 y 60 millones en estos años solo puedan aplicar el 75% de las bases imponibles negativas que tengan pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Y en el caso de las empresas que superen los 60 millones, ese porcentaje en estos años se reduce al 50%. Por tanto, esa medida también influye en los pagos a cuenta, haciendo que los pagos a cuenta sean ligeramente superiores. Insisto, es una norma de periodificación del pago de los impuestos y se circunscribe exclusivamente a las grandes empresas. Pero para asegurar la compensación futura de estas bases, y como les digo que no se trata de ningún perjuicio sustantivo a las empresas, sino simplemente de una dilación en el tiempo de algunas de estas deducciones, hemos establecido, aprobado también en el día de hoy, que se amplía con carácter general el plazo máximo de compensación de bases imponibles negativas, que pasará de 15 a 18 años. O dicho de esta manera, la reducción, la limitación que hacemos a esa compensación durante 3 años, la compensamos, bien valga la palabra, extendiendo el periodo 3 años más. Pero además hacemos que esta medida de extensión de 15 a 18 años del plazo máximo para la compensación de bases imponibles negativas se aplique también a las empresas de menor dimensión y, por tanto, se convierta en una medida de carácter general y, además, estructural. A partir de ahora, el plazo para compensar bases imponibles negativas se extiende desde los 15 a los 18 años. Es decir, que el gran conjunto de empresas, ese 99,5% que no se ven afectados por el incremento de los pagos a cuenta, se ven, sin embargo, beneficiadas por esa extensión en 3 años del plazo para poder compensar las bases imponibles negativas. Y, en tercer lugar, aplicamos también una modificación temporal a la deducción que se hace por parte de las empresas del Fondo de Comercio Financiero, de acuerdo con el artículo 12.5, que quiero recordar que ha sido declarado ilegal, es decir, no ajustado a tratado, por parte de la Comisión Europea. Como saben, se ha producido ya la derogación de esa posibilidad para el caso de las adquisiciones en el territorio de la Unión Europea y tenemos pendiente, porque así nos lo ha exigido también la Comisión Europea, el eliminar esa deducción del Fondo de Comercio Financiero para las adquisiciones fuera de la Unión Europea. Pero les insisto, esta es una medida que fue declarada ilegal en el año 2009
El expediente se había comenzado en el año 2007 y, por tanto, todas aquellas adquisiciones que se habían hecho antes del año 2007 conseguimos que se aplicara el criterio de confianza legítima y, por tanto, siguen pudiendo deducirse de esas adquisiciones en un plazo todavía largo. ¿Cuál es la forma en la que establece la Ley del Impuesto de Sociedades que se pueden deducir ese fondo de comercio financiero? La Ley de Sociedades, en su redacción actual, dice que cada año se podrán reducir como máximo el 5% de ese fondo de comercio financiero, o lo que es lo mismo que el total podrá reducirse en un plazo de 20 años. Pues bien, lo que hacemos es, para los años 2011, 2012 y 2013, decimos que las empresas solo podrán deducir un 1% de ese fondo de comercio financiero. Pero tampoco supone ninguna transformación, ni tampoco el hecho de que no se puedan deducir, porque la ley actual no establece un límite de años, establece simplemente la cantidad que cada empresa se puede deducir cada año. Por tanto, lo que sucederá pues, es que en vez de 20 años se deducirán pues, en 23 o en 24 o en lo que corresponda en cada momento de acuerdo con los beneficios que tengan. Por lo tanto, no hay ninguna modificación estructural del impuesto, no hay ninguna eliminación de ninguna deducción, no hay tampoco ningún incremento de ninguno de los tipos. Como les decía, cuando ya en la presentación del techo de gasto ya les anticipé que íbamos a adoptar medidas para mejorar la recaudación del impuesto de sociedades, ya les anticipé que no estábamos hablando de una modificación sustancial del impuesto de sociedades. Esta no lo es, tiene efecto durante los 3 años, el actual y los 2 siguientes, es decir, el periodo de tiempo de nuestra consolidación fiscal, afecta a un número pequeño de empresas en términos relativos y nos va a procurar una recaudación adicional en este año 2011 en el entorno de los 2.500 millones, concentrada, por cierto, esa recaudación, la mayor parte de esa recaudación en las empresas de mayor dimensión, dentro de ese abanico a partir de 20 millones de euros, y algo más de 400 millones adicionales por ese efecto de aplanamiento de las dos deducciones de base imponible y de fondo de comercio, 400 millones adicionales en los años 2012 y 2013. Por tanto, no solo no dificulta el cumplimiento del déficit en los años próximos, sino que incluso lo favorece. Y, finalmente, en el Consejo de Ministros del día de hoy hemos incorporado también una modificación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año para poder dar cumplimiento a un acuerdo europeo. Se lo explico muy brevemente. Como recuerdan, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, este IFSF del que hablamos, consigue con sus emisiones que sus emisiones tengan la calificación de AAA sobre la base de las garantías, sobre garantías que les proporcionamos los Estados. Hasta ese acuerdo proporcionábamos sobre garantías del 120%. Como se quería que la capacidad real de utilización de ese fondo coincidiera con los 440.000 millones de euros de capacidad teórica, la decisión que se adoptó, si recuerdan, fue incrementar las garantías hasta el 167%. Por lo tanto, a ese incremento de las garantías responde esta modificación que hacemos hoy en la Ley de Presupuestos, puesto que, como saben, el límite de avales de cada uno de los años se fija en la Ley de Presupuestos. Pues simplemente se elevan las garantías para esta finalidad desde el límite de 53.000 millones hasta, que es el establecido actualmente, hasta 92.543, que es el nuevo límite que nos corresponde en cumplimiento del acuerdo europeo. Por mi parte, nada más. Espero haberme explicado de manera razonable, pero en todo caso estoy a su disposición, estamos a su disposición.